Querido Bernardo Barranco, bienvenido a Largo Aliento otra vez. Sabina, un gusto siempre estar contigo. Muchas gracias. Bernardo, el Papa está enfermo, está muy enfermo. Se plantean 3 escenarios en el Vaticano. Una larga convalecencia del Papa, o sea, tener un Papa enfermo, una renuncia del Papa y un nuevo Papa, o su deceso, Dios no quiera, y un nuevo Papa. ¿Cuáles son las consecuencias de cada uno de estos escenarios? Bueno, lo primero que hay que resaltar, Sabina, es que la enfermedad del Papa muestra o ha creado o ha formado una enorme incertidumbre en la Iglesia. Si bien las corrientes conservadoras desde hace 2 o 3 años están empujando para un cónclave, para elegir, o más bien para terminar con este pontificado que ha sido incómodo, su enfermedad ha desatado una serie de cuestiones que van más por el lado de lo político, de una racionalidad política, quién va a ser, cómo, tal, Sí. que una sacralidad o una espiritualidad, ¿no? Claro. Entonces, hay un gran reproche en muchos sectores que dicen, mira, se están desgarrando, están haciendo Pues cálculos, sí, están ¿no? haciendo alianzas, Uno esperaría etcétera. otra cosa ¿No? de una iglesia. Bueno, efectivamente, en el caso de que el Papa muera, o sea, el Papa en este momento está jugándose la vida. No es cualquier cosa lo que tiene. Así Sobre es. todo una persona que a los 21 años le cercenaron la mitad del pulmón derecho, cuando estaba muy joven. Entonces, es muy frágil en ese sentido. Los médicos lo que pronostican es que un estado grave, un estado preocupante, etcétera. Pero supongamos que el Papa, digamos, sale avante y regresa a Santa Marta, que es su vivienda en el Vaticano. Ya no va a ser el mismo. Si ya no va a tener, su nivel de inmunidad ha bajado muchísimo y estaría muy expuesto para un Papa pastor que va acá, que va, besa, carga a un niño, Estaría saluda. disminuido físicamente. Sin embargo, podría preparar a su sucesor, Claro, elegirlo y prepararlo, que es el mismo caso si renuncia y se queda allí. como buen jesuita, Marco Político escribió un libro que se llama El Papa entre Lobos, ¿no? Y habló de pobre Papa, está con esta corriente, estos otros y tal. Pero lo que el libro de Marco Político, que es un gran analista del Vaticano, no tuvo en cuenta es que el Papa es un lobo también, es un gran lobo el Papa, Es un ¿no? jesuita. Y entonces el salir, digamos, avante, el siguiente escenario que él evalúe o calibre una posible renuncia. ¿Por qué? Porque en vida, y es jesuita, tendría las posibilidades de orientar el cónclave Así es. y no dejar que la ultraderecha esté avanzando. La otra, digamos, el escenario, digamos, más rudo es que muera y que la derecha, la ultraderecha conservadora del Vaticano, que no son solamente los cardenales, estamos hablando de grupos de poder que están detrás de esos cardenales. El diario italiano El Avvenire publicó hace poco que Donald Trump, Mandó a un enviado para influir. para que no tengamos un próximo pontífice incómodo. Es decir, hay demasiados intereses. Así es. Laudato Si, por ejemplo, afectó los intereses de las empresas petroleras. Sí, que es la encíclica sobre la ecología. La ecología, un sínodo sobre la Amazonía afectó intereses de grandes empresas de extracción y madereras. Sí. O sea, el Papa tiene una función no solamente espiritual, no gobierna una iglesia de 1.400 millones de creyentes, sino tiene una función política nodal en la vida de Occidente. Pues es natural que la opción sea a la derecha o a la izquierda. Y yo creo que, bueno, si uno ve lo que sucede en Rusia, ¿no? Tienen un dictador, Putin, que está aliado a la Iglesia Oriental. ¿Por qué? Porque los valores de la dictadura son los mismos de la religión patriarcal. Son los mismos. Son las mujeres en su casa cocinando sin voz ni voto, los homosexuales en la cárcel, bueno, no, los trans no existen. Es el régimen triangular del patriarcado.
Ahora, este papa logró mover a la iglesia hacia nuestro tiempo, a un mundo de mayores libertades, de mayores derechos, más aliado con la ciencia. ¿Cuál es el resultado? ¿Perdió feligresía, siguió perdiendo feligresía la Iglesia Católica o ganó? No, hay que reconocer que hay una crisis institucional de la Iglesia Católica, pero es una crisis provocada por esa extrema derecha, los extremas conservadores de la Iglesia, que se alejan de los valores del mundo moderno. Déjame decirte que la apertura de la Iglesia hacia el mundo moderno se hizo en el Concilio Vaticano II, ¿no? En el Concilio Vaticano II en 1962, el Papa bueno de aquel entonces, Juan XXIII, abrió las puertas de la Iglesia para entrar a un debate, un nuevo tipo de debate, frente a los valores modernos. Fue cancelado cuando llega Juan Pablo II, Sí. que un pontificado de 26 años, y después otro, Ratzinger 8 años más. Sabina, estamos hablando de que en 34 años la Iglesia Católica, al más alto nivel, dio un giro conservador que contradijo los principios de un concilio, que es una máxima autoridad, incluso por encima del Papa. Entonces, Francisco lo que hace es puentea nuevamente y recupera el espíritu del Concilio Vaticano II, abriéndose a las exigencias ya no de los años 60, sino del siglo XXI. Entonces está la opción de regresarse a la derecha, ahora sí que puentear con Ratzinger y Juan Pablo II, o retomar la estafeta de lo que plantea Francisco. Y hay una dimensión también racial y geográfica, ¿no? Sí, claro. Déjame decirte que hay una cosa que es importante en esto. Europa, Occidente, el occidente noratlántico, está dando un giro muy dramático a la ultraderecha. Sí. Meloni en Italia, Trump en Estados Unidos, Le Pen en Francia, en fin, podía yo seguir, y casi todos los países. La Iglesia no está ajena a este fenómeno político-cultural. Es más, en algunos, como el caso de Hungría, propicia, porque trae ya en sus genes... O de Rusia. Aunque sea la Iglesia oriental. Es la Iglesia ortodoxa. O sea, regresar al patriarcado. Entonces, el gran drama que estamos viviendo es que sería como lo natural que la sucesión pontifical sea un giro ultraconservador, donde los viejos cardenales recuperen el poder, que lo perdieron, que lo tuvieron más de 30 años, los privilegios, y su bandera de batalla son los dogmas de la Iglesia, que no solamente es cuestión de mujer, homosexuales, etcétera, sino también los ritos religiosos, es decir, el regreso a la misa en latín, y esa serie de cuestiones que realmente chocan. Entonces, bien dices, hay dos alternativas. Una, la ultraconservadora, que está en su momento político mundial, culturalmente está muy poderoso. Continuidad, reformas, continuar con las reformas, que sean podríamos decir, progresistas. O una tercera línea, que sea un compromiso, un pontificado, digamos, de puente, un pontificado, digamos... de un pasito para allá y otro pasito para allá. Y corto. Sí, corto. Claro. Ahí se delinean estas tres grandes líneas. Ahora, a mí me inquieta, te escuché decir que la feligresía ha disminuido en 30%. Esto es a nivel mundial durante el papado de Francisco. En América Latina solo. En América Latina, en México también por allí. No, México es menos. México y Paraguay son los países que, digamos, el declive católico ha sido como más suave, más amortiguado. Pero en 1990 el número de católicos era más del 90%, 93%, y ahora no llega al 80%. El continente católico hoy es África. Sí y no, es decir, podríamos decir en términos absolutos Asia también, pero Asia son miles de millones. Sí. Entonces se cuentan millones de católicos, pero proporcionalmente son pocos, es una minoría. Pero proporcional, ¿no?, a los feligresía total son muchos. Ahora, yo supongo que
los obispos y cardenales negros de África quieren un papa. Claro, y la lógica es implacable. Dice, a ver, Europa está devastada, la fe está devastada, ¿no? Uno, los jóvenes ya no creen en Dios. Dos, América Latina viene en un declive del 30% de católicos que se han pasado a grupos evangélicos. África está creciendo, Asia está creciendo, pues dennos chance, ¿no? Ahora, ¿te imaginas a un cardenal italiano, supongamos los descendientes remotos de los Borgias, diciendo un papa negro? Esto es el fin. Creo que hasta Nostradamus tiene una profecía sobre el papa oscuro, que a veces se traduce el papa negro como el fin de la iglesia, o sea, ya el anticristo como papa. Esa debe ser una tensión muy intensa hoy día en el Vaticano. Yo creo que no hay que remontarnos a los Borgia. El racismo está muy presente en la iglesia y los sectores conservadores que también son etnocéntricos, ¿no? Son Racistas, sí. Claro, son tipo Donald Trump. Pero son por otro lado, supremacistas. pero los africanos no lo son. Ellos sí quieren tener un papa negro, supongo. Mira, en el Concilio Vaticano II, remontémonos en los años 60, el obispo Samuel Ruiz tenía una anécdota. Que él, cuando llega a la Dios de Chiapas, lo que quería hacer era enseñar castellano, a los indígenas para que pudieran leer el Evangelio y pudieran recibir el cristianismo. Cuando va al concilio y está con cardenales, obispos, clérigos de África, negros, le decían, pero a ver, Jesús nació en el norte de África. Imposible que Jesús sea un hombre de ojos azules, rubio, hasta afeminado, como lo presentaban en algún momento. Debió haber tenido, como son los palestinos, como es moreno debió haber sido. ¿Por qué esos estigmas que tenemos, ¿no? Dios, a fuerza, culturalmente tiene que ser blanco o rubio, cuando en realidad era moreno, casi negro. Bueno, y otra de las contradicciones o hipocresías de la Iglesia. En la pasada ocasión que platicamos sobre el tema de la religión, yo te preguntaba, ¿cuántos homosexuales hay en la Iglesia? Tú me dijiste que una mayoría de los sacerdotes llevan una vida homosexual. Y al mismo tiempo es una iglesia que no acepta ni la sexualidad de sus sacerdotes y estigmatiza la homosexualidad. Ahí está una contradicción enorme en donde está atorada la iglesia. Otra son las mujeres. Tengo entendido que la mayor parte de la feligresía y de la curia son mujeres. Hoy la iglesia depende de las monjas para mantenerse y no tienen cabida en el Vaticano más que de trabajadoras domésticas, secretarias. Corrígeme si me equivoco. No, sí, tienes razón. Son contradicciones Salvo enormes. Ahora últimamente que el Papa ha nombrado a Sor, déjame acordar bien, Sor Petrini, como la directora de la economía del Vaticano. Sí. Pero a ver, son varias preguntas que has hecho. Vamos primero con los homosexuales. O sea, la administración de las contradicciones como que se les van acumulando a través de las décadas. Pero es que también siglos. Francisco ha propiciado un poco eso, porque Francisco avanza, da un paso, recibe la presión y retrocede. Cuando habló de quién soy yo para juzgar a los homosexuales, sí, pero no, se abrió, pero no les dio. Igual con las mujeres, actitud. Igual con las mujeres. No, la legalidad o cómo. Sí, pero déjame decirte, Frédéric Martel, un periodista francés, pasó 4 años en la Curia Romana investigando sobre el tema de homosexualidad. Y él dice que más del 80% de la Curia Romana son homosexuales. ¿Me repites cuánto? 80%. Lo dice, es un libro así, que se llama Sodoma, Frédéric Martel. Yo estuve en la presentación de su libro en Roma, y un periodista vaticanista le dice, a ver, señor Martel,
¿cómo usted se atreve de dónde? ¿Qué metodología? ¿Cuál base científica? ¿Cómo? Y dice, bueno, pues a lo mejor yo estoy dando un pie a una nueva forma metodológica de investigación. ¿Por qué? Porque me he acostado con muchos de ellos. Con el 80%. No sé si el 80%. Oye, qué buen trabajo de campo de este señor. Entonces, lo que te quiero decir es eso. Y la tesis Martel es, entre más homofóbico es un religioso, más homosexual. Dice, sí. Estuve en la casa de este cardenal de Jalisco, de Guadalajara, y me impresionó que su biblioteca, cerca del 40% son sobre temas de homosexualidad. Bueno, sí. Sandoval Íñiguez es el obispo, que además es durísimo con esos temas. Primer punto, el tema de las mujeres. El Papa también abrió muchas puertas, ¿no? Pero no las ha sabido por la presión que tiene. Pero el tema de fondo es, no les des espacio a las mujeres para que entren a un sínodo, para que estén en la curia, para que tengan puestos ejecutivos, etc. El tema de fondo es el tema de la ordenación de las mujeres. Ahí está. Ese es el parámetro. Sí. Y el Papa Francisco, con todo su progresismo, no se ha atrevido a hacerlo. Sí, y ese yo diría que es el símbolo del papado de Francisco. Un hombre muy bien intencionado, con el corazón en el lugar correcto, pero que no ha querido o no ha podido, no sabemos los intríngulis, de dar las medidas, los pasos. Imagínate en el mundo de Trump, donde de un día a otro hay aranceles de 25%, de un día a otro se pretende conquistar Groenlandia. O sea, lo único refrescante de Trump es que se mueve, que el mundo se mueve. Y esto, la Iglesia nos enfrenta a una inmovilidad muy desesperante. Yo tengo la teoría, no sé si la compartes, que detrás de todas estas crisis está la crisis de Dios. ¿De qué es Dios? ¿Sí estarías de acuerdo? No, claro, hay una crisis de representatividad. No solamente es la narrativa de la Iglesia, cómo muestra a Dios, sino en el fondo hay una crisis de significados de Dios. El problema es que la Iglesia ya no es una portadora de estos símbolos religiosos. Al contrario, la crisis institucional, esta caída de feligresía que hay en el mundo, que es una crisis interna también que la afecta porque hay una crisis dramática de vocaciones. ¿Qué va a pasar la Iglesia en 20 años si no hay vocaciones? ¿No? Sí, claro, no hay pocos, lo dices muy rápido, déjame desglosarlo porque es sumamente interesante. La gente que quiere ser sacerdote generalmente son mujeres y son africanos. No hay candidatos para ser sacerdotes, hombres. Y tú ves las iglesias en Europa, por ejemplo en París a mí me llamó la atención que son africanos los sacerdotes. Los sacerdotes. Los sacerdotes, ¿no? Pero sí, pero la iglesia es ahora un contrasentido de la fe. Crisis financiera, ¿no? No solamente el problema de déficit, sino de corrupción. Edificios que se venden muy baratos y se cobra por afuera, lavado de dinero, alianzas con empresas militares, en fin, una serie de corruptelas que se dio en el proceso llamado Batilix, que destapó toda esta podredumbre. Segundo, el tema de la pederastia. Sí, que se quedó congelado, es lo mismo. Francisco dijo, dejemos de hablar de los agujeros del cuerpo y de las cosas que se metan en ellos. Perfecto. Pero ¿qué pasó con los casos reales de pederastía, que eran millones? No pasó nada. Y los sacerdotes culpables están salvaguardados por la Iglesia, retirados, pero no recibieron ninguna sanción. Entonces, como guía espiritual, a la Iglesia le está faltando. Quiero regresar a una. No. Dijiste una. Es que dijiste. ¡Ay! Se me fue porque lo dijiste de la fe, un contrasentido de la fe. Te propongo, Bernardo, que nos vayamos a una pausa y recomenzamos el segundo bloque con esa frase tuya. La Iglesia Católica es hoy un contrasentido de la fe.
volvemos. La iglesia se ha quedado atrás porque a mí me parece que no da pasos hacia adelante, sino se ha vuelto reactiva. En este momento la iglesia, sectores importantes de la iglesia son reactivos. No así los sectores pro Francisco, que son reformistas y que lo que está de fondo hoy en el Vaticano, con toda la enfermedad del Papa y tal, es la relación entre la iglesia y este mundo posmoderno. Bernardo, te propongo que terminemos nuestro tercer bloque hablando del complot en el Vaticano. Todos estos buitres alrededor, sobrevolando San Pedro en busca del poder. Pero por lo pronto, continuemos con esta frase de una precisión asombrosa tuya. La Iglesia Católica se ha vuelto un contrasentido de la fe. Te acusarían algunos de ser enemigo de la Iglesia, sin embargo yo sé que no. Eres un gran amigo de la Iglesia, un gran historiador de la Iglesia Católica. Te pido que regresemos también a la idea de esto de la crisis de Dios. Pienso yo que esta crisis empieza en el siglo XIX, cuando la ciencia avanza rápidamente y empieza a desbancar una tras otra las ideas que constituyen este concepto de Dios. Y ya en el siglo XXI, poca gente, no es que crea en Dios, poca gente puede creer en el Dios que describe la Biblia, ¿no? Un Dios que es una inteligencia central al universo, que lo controla, que manda sobre él. Bueno, hemos perdido la fe de que existe tal inteligencia central. Sí, yo creo que lo que estás planteando en el fondo es el tema de la modernidad. La modernidad surge como una alternativa civilizatoria que está basada en la ciencia, en la idea de progreso, en la idea del individuo, ¿no? En la idea de estructuras, y que desde luego choca de manera frontal con la idea más que medieval, digamos absolutamente teocrática de la Iglesia Católica, ¿no? En donde el centro del universo y de la civilización es Dios. Somos criaturas de Dios y por lo tanto seguimos sus designios. Y hay una gran disputa en el ámbito académico, en el ámbito del conocimiento, en el ámbito de la filosofía, etcétera, pero sobre todo también en el ámbito político, en el ámbito del poder también se da esto. La Iglesia todavía hasta bien entrado el siglo XX tiene actitudes antimodernas, ¿no? Está el famoso sílabus de Pío IX, donde enfrenta la libertad de pensamiento, la libertad de prensa, la libertad religiosa, todo esto es obra de Satán, etc. No hace mucho. Entonces lo que tenemos es que efectivamente la Iglesia en ciertos momentos se sentía acosada. Incluso había un sentido, podríamos decir, de inferioridad frente a la avalancha que representaba los estados modernos, la democracia. La Iglesia era antidemocrática, ¿no? Era absolutista. Entonces tuvo que mediar. ¿Era, lo pones en pasado? ¿Perdón? ¿Era o es? No, cambió. La Iglesia tuvo que cambiar. Ajá. Entonces, democracia sí, pero no liberal. Democracia cristiana, ¿no? Y así, a muchos rebautizó. Es decir, ¿qué es lo que hizo la Iglesia? Resignificó muchos contenidos del mundo moderno, filosóficos, políticos, pragmáticos, incluso teológicos, y, digamos, sobrevivió. Cuando esa modernidad entra en crisis también, ¿no? La Iglesia entonces se sube en un halo de soberbia incluso, que fue el pontificado Juan Pablo II. Llenaba plazas, masas, era una iglesia triunfalista, era la iglesia el faro del mundo, ¿no? En su cenit. Esto fue el Papa, pero fue una burbuja. Es decir, la modernidad no nos está dando un sentido del mundo
que nos conviene a todos, entonces regresemos a la iglesia. Claro, por eso el Papa Benedicto XVI luchó contra el relativismo. La modernidad lo que trae es que todo es relativo, ¿no? Y por lo tanto tenemos que regresar a las ideas absolutas, tenemos que regresar a los dogmas, A los tenemos que dogmas. regresar a Dios. Pero la iglesia como tal, fíjate qué contradicción, se mundanizó, ¿no? Los valores positivos, negativos, ambiguos de la modernidad penetraron el tejido de la Iglesia Católica. Y entonces tenemos ahí a curas hipersexualizados, incluso no solamente hipersexualizados, sino con profundas deformaciones, ¿no? ¿Tú crees que la pederastía es un fenómeno de una etapa de la iglesia o siempre estuvo allí? No, siempre ha estado la Iglesia. ¿Siempre ha estado? Siempre ha estado, pero no como ahora. No, es decir, lo que estamos viviendo ahora es pues la era de la comunicación. Sabemos la intimidad. Ahora lo sabemos, pero sabemos. siempre existió Claro, eso. siempre ha existido y ha existido curas usureros, curas Sí, pues, monederos, ven por el dinero, etcétera. Pero lo que te quiero decir es que los valores, no necesariamente los mejores valores, penetran la iglesia. Y Francisco trató de dejar entrar la ciencia. Si uno lee sus encíclicas, bueno, pues tiene un lenguaje bien distinto, escucha, no es una retórica, es una retórica más fresca. Porque Francisco es un hombre de ciencia. Recuerda que estudió Francisco, fue ingeniero. Su formación inicial era de ser ingeniero. Ingeniero electrónico, no recuerdo exactamente qué. Es decir, y los jesuitas también tienen este componente. Es decir, Teilhard de Chardin era un hombre que, digamos, jugaba mucho con el tema de la ciencia y el cosmos, lo infinito, ¿no? Sí, y apuntó varias veces a que podía haber una síntesis de ciencia y religión. Pero de nuevo, yo lo encuentro tímido, un líder espiritual tímido. En cambio, te voy a comentar algo. Maharishi Mahesh Yogi, no sé si te acuerdas de el gurú de los Beatles, de Mia Farrow, y que dejó una escuela muy firme, la meditación trascendental, que ha tenido mucha influencia en Occidente y ha derivado en el New Age, por ejemplo. Bueno, él hablaba de Einstein y decía, el campo unificado del que habla Einstein, es decir, el campo de fuerzas, donde se reúnen todas las fuerzas del universo, que era una teoría de Einstein que no pudo probar, dice, ese es Dios, no, ese es el ser. Últimamente la gente los ingenieros de inteligencia artificial están pronosticando que las computadoras van a descubrir, sí, ese campo unificado. Y entonces sí entraremos a otra etapa en donde podremos volver a hablar de Dios científicamente. Bueno, la iglesia se ha quedado atrás porque a mí me parece que no da pasos hacia adelante, sino se ha vuelto reactiva. En este momento la iglesia, sectores importantes de la iglesia son reactivos. No así los sectores pro Francisco, que son reformistas, y que lo que está de fondo hoy en el Vaticano, con toda la enfermedad del Papa y tal, es la relación entre la iglesia y este mundo posmoderno, no sé cómo llamarle, este momento actual que estamos viviendo, ¿no? Que ya estamos transitando a otra etapa. Entonces, ¿cuál debe ser la relación, ¿no? Entonces, el Papa, con todos sus vaivenes, ¿no? Que yo más bien veo que son los frenos que tiene de la curia, de la tradición, etcétera, está empeñado con reformas que vayan, digamos, de lo particular a lo general, pocas cosas, ¿no? Pero avanzando. O sea, regresamos de nuevo a los reformistas y a los de la derecha. Ahora háblanos de personajes reales, los concretos que se están allí disputando el poder. ¿Quiénes son? Hay muchos, es decir, hay cardenales como Burke, es norteamericano, que criticó amargamente al Papa cuando se planteó en un sínodo la posibilidad de que los divorciados puedan seguir estando en el seno de la iglesia. ¡Uf! Un escándalo. Y él armó un escándalo interno
y logró que 13 cardenales, entre ellos Norberto Rivera, firmara una carta reprochándole al Papa que tuviera estas tendencias. Y esta ala de él podría estar compitiendo por Claro, la silla del Papa. Burke tiene 67 años. No, pues es Puede ser un hasta chaval. papable. Es un chaval. Para ser papa es un chaval, ¿no? Puede competir. Otro es Müller. Es un cardenal alemán erudito. Él estuvo en la Sagrada Congregación de la Fe, es decir, el ex Santo Oficio. Y también llegó un momento en que tuvo una ruptura con Francisco. Y hay muchísimos, algunos no tan, digamos, filosos en materia teológica, algunos más políticos. Pero sí, no, el Papa tiene una colección interminable de enemigos, ¿no? Que le reprochan estas... por ejemplo, cuando el Papa se abrió a los homosexuales, no tienes idea cómo se le echaron encima, como diciendo, usted va a acabar con siglos de la Iglesia, ¿no? Cuando él dice, espérame, es que hay un lobby gay al interior del Vaticano. Claro, ¿no? me acuerdo de esos momentos. Qué contradictorio, que ¿no? es la misma época donde dijo, en el Vaticano tienes que caminar despacitos por los pasillos porque en cualquier puerta te clavan un puñal. Sí. Entonces, esos son los de derecha. Luego... Pues mira, están por ejemplo, Luis Tagle, un cardenal de Filipinas, que le dicen el Francisco asiático. Igual echado para adelante, los pobres, la iglesia comprometida con causas sociales. Moreno de tez, supongo. Él incluso es de origen chino. Es asiático, díjoles. Es su madre, creo que china, ¿no? Luis Tagle, pero muy carismático, muy cercano a la gente, carga niños, ¿no? Sí. Esta es una persona muy, muy interesante. Otro que podríamos decir es el propio Parolin. Parolin es el secretario de Estado, íntimo amigo del Papa, apuesta por las reformas, pero él tiene otro temperamento. Primero es italiano, lo cual juega a su favor. Y él es diplomático. Sí, bueno, y los italianos hace rato que no tienen un Papa, ¿eh? Pues imagínate, era de ellos el Vaticano. Desde 1978 no tienen, desde el siglo pasado no tienen, ¿no? Fíjate, y ellos consideran, en su fuero interno, los italianos sí consideran que el Vaticano es como Yucatán para nosotros. O sea, es una hermana república, pero sí es nuestra en el fondo. Sí, así son los italianos. Y Europa, muchos de estos personajes son muy racistas. Sí. Por eso yo veo que el Papa oscuro, o el Papa en la oscuridad, como plantea Nostradamus, lo veo difícil por esta actitud supermasista. Por esta actitud supermasista. Es que yo creo que se deshace la iglesia, sinceramente, porque internacionalmente... Ahora, para mí sería sensacional que tuviéramos un Papa negro. ¿Por qué? Pues porque revolucionaría muchísimas cosas. Sí, y que se vayan los que creen que la iglesia es la represión y que se queden los que tienen verdaderamente fe. Yo también soy... o un asiático sería sensacional. Ahora, regreso nada más a una afirmación tuya. La iglesia está viendo para atrás. Ahora, la gran pregunta en todo esto es cómo la iglesia católica ha perdurado durante varias civilizaciones. Porque nace en una época esclavista, entra en la Edad Media, entra en la modernidad y a tropezones está en la posmodernidad. Pero ha perdurado. Sí. La cuestión es que ha cambiado la iglesia. No como quisiéramos, no a la velocidad de información, de nuestras vidas, etcétera, pero la iglesia ha cambiado, de pasitos tuntún, uno para adelante y dos para atrás, y ahí la lleva. Pero se ha adaptado a las diferentes grandes modelos de la historia. Entonces, ahora estamos en un momento en donde Francisco representa pasos hacia adelante en la relación con el mundo. Y un sector conservador dice, no, afirmemos lo que ya tenemos, porque la modernidad va a liquidar nuestra identidad. Hay un chiste que corría hace años que decía que le preguntaban al Papa, ¿va usted a volver a las monjas, obispos, cardenales, de manera que después puedan competir por ser papisas? Y dijo, espérenme un siglo. y decido. Pues sí. Ahora,
ya Sí, tuvieron este siglo de la modernidad para decidir. sí. No, y la iglesia ha cambiado muchas cosas, sí ha cambiado. Una Sí ha iglesia cambiado. que estaba contra la democracia, contra el liberalismo, contra el libre mercado, incluso contra la empresa, la usura, todo eso, la iglesia no solamente ha cambiado en corto tiempo, sino se ha vuelto maestra, ¿no? Las inversiones que ha tenido la crisis de Calvi en el siglo pasado porque eran búsqueda de financiamiento en empresas ilícitas, armamentistas incluso. Ahora, ¿cómo se va a decidir? Esperemos que el Papa siga respirando, siga con nosotros en el reino de los que respiramos, pero tarde o temprano sí va a haber un cambio de Claro, Papa. Tiene 88 años el más Papa. temprano que tarde, diría. Entonces, cuál es el método para elegir al Papa? Sí, lo primero que había que decir para redondear el capítulo de la relación iglesia-mundo es que la iglesia, las patologías del Papa son casi las mismas patologías de la iglesia. Le falta aire a la iglesia. Le falta ese aire fresco que en el año 62 abrió las ventanas Juan 23. Qué hermoso lo que La, acabas de decir. la iglesia se está ahogando en sí misma. Sí. Tiene espasmos propios, ¿no? Y entonces la salud del Papa refleja lo que está pasando en la iglesia, en esta relación caduca ya con el mundo moderno. Oiga, Bernardo, ¿sabes? Yo fui educada en la Biblia. Leída, mi abuelo paterno era escriba de Biblias. Creo que ya te lo comenté. Y conozco la Biblia en hebreo. Bueno, la palabra más recurrente en la Biblia es Neshama y sus derivaciones, que significa literalmente aire, respiración. Es la preocupación central de la Biblia. Y hubo un momento en la historia de la Iglesia Católica donde esa palabra se empezó a traducir de otra forma, por alma, que no es respiración, es otra cosa. Nadie está muy seguro qué es el alma. Es una entidad platónica y tiene fecha. Esto es el segundo concilio, en el concilio de Constantinopla. Es cuando los romanos conquistan a la iglesia cristiana y la vuelven la oficial del Imperio Romano. En ese momento donde la iglesia se separa de la naturaleza, de la respiración y se vuelve intelectual o platónica, como lo quiera uno poner, pero se separa de los cuerpos, la doctrina, de la respiración misma. Y me parece tan crucial lo que acabas de decir. El Papa no tiene aire. No tiene aire, pero tampoco tiene aire el discurso de la Iglesia. Sí, Tiene alma. O sea, esta entidad fantasmagórica, intelectual, inventada por los seres humanos, no tiene realidad. sí, yo creo que ahí la iglesia se juega su futuro, ¿no? Y déjame nada más agregar esto. A esto me refiero porque no quiero que nadie que lo esté escuchando malentienda lo que digo. Es que hablamos de la política de la Iglesia Católica, de su porvenir en el mundo, pero finalmente la gente que va a misa o que va a las misas de otras creencias va para sentirse bien en su cuerpo, en ellos mismos, para tener una guía de cómo estar bien en el mundo, estar feliz en el mundo. Y creo que ese es la gran crisis. Yo no sé si les está dando consuelo a los feligreses la Iglesia Católica. Mira, lo que pasa es que esta respuesta frente a un proceso de secularización, que no significa que Dios desaparece, sino Dios ocupa ya otro lugar, Sí. ¿no? Junto con otros. La cuestión que se plantea es también que la religión te da fórmulas fáciles, baratas, incluso ideológicas ¿Efectivas? y efectivas. ¿Son efectivas? Sí, y bueno, velo en Estados Unidos. Ve el ascenso en los grupos evangélicos que son fundamentalistas
¿no? Y incluso llegan a la afirmación de que el designio de Dios es el que debe imperar en la racionalidad política, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir es que frente a esta crisis que va más allá de la Iglesia Católica, están, por ejemplo, New Age, que es una mezcla de diferentes, pero sobre todo en Estados Unidos y cada vez más en Europa, hay posturas cada vez más fundamentalistas, que es el regreso a la lectura casi literal de los textos sagrados o de los dogmas o los libros que han creado grupos de evangélicos como respuesta a esta búsqueda, a esta incertidumbre de una relación con el absoluto. Y entonces, sí, tenemos como diferentes escenarios. No Sí. solamente es el alejamiento o una iglesia católica que no es capaz de crear una narrativa como una oferta, Una oferta religiosa, real. Pero hay otras pequeñas iglesias, ve Estados Unidos, Sí. o ve muchos lugares, y algo parecido podría estar pasando en África también, incluso a niveles católicos, ¿no? Entonces, sí, vivimos un mundo deliciosamente revuelto en este momento. Sí, así es. Vamos a una pausa y regresamos para poner orden en ese caos. Volvemos. Hay un cónclave, son esas tres hipótesis. El Papa renuncia, el Papa muere. Lo que viene es el Camarlengo. No sé si viste la película esta de Cónclave. No la he visto. Bueno, es novelada, no tiene nada que ver, porque ahí hay intrigas y los grupos y están discutiendo y tal. Cuando al cardenal Cohen de Austria le preguntaron, oiga, ¿cómo se vive toda esta grilla interna, ¿no? En un cónclave, se rió y dijo, no tiene ni idea de lo que es un cónclave. Decías, Bernardo, que en el fondo más honesto, sincero de esta lucha por el poder en el Vaticano, también está la búsqueda de ese sentido de la Iglesia, de que de verdad funcione. Los conservadores podrían estar buscando en la ortodoxia esas respuestas, de volver a hacer respirar a la Iglesia, que los feligreses aspiren realmente el aire sagrado del que habla la Biblia. Y mientras los de izquierda, los que quieren liberar todo, están buscando lo mismo, pero están en dos caminos divergentes. Entonces, volvamos a la contienda dentro del Vaticano. ¿Quiénes son los grandes representantes de uno u otro? Ya nos hablaste de varios. Sí, mira, lo que está de fondo aquí es la relación entre estas apuestas frente a un mundo cambiante, ¿no? Un mundo Sí. que ha colocado a la fe, la religión, la espiritualidad como en disyuntivas. Entonces las respuestas, como bien lo señalas, son distintas. Mientras el bando de Francisco es un bando reformista, diciendo adaptémonos al mundo moderno, respondamos al mundo moderno, a los divorciados, a la sexualidad, a las mujeres, etcétera, etcétera. El otro bando, ¿no? El conservador, dice, no, regresemos a los dogmas, porque esa modernidad nos está matando, está liquidando la identidad histórica de la Vamos Iglesia. al siglo III. Regresemos al siglo XIII, medievalicemos la Iglesia, ¿no? Y uno de los ejemplos es el auge de estos movimientos evangélicos Sí, en sí. Estados Unidos. Sin duda. ¿No? Y para dar un parangón con la iglesia judía, son la gente que se vuelven ortodoxos, se dejan crecer las barbas, se visten como judíos de polacos del siglo XIX y dicen, ya no quiero decidir nada. Acá los libros sagrados me dicen cómo cortarme las uñas, que tienen que ser salteado, me dicen qué desayunar, cómo hacer el amor. No quiero decidir, quiero vivir en Dios, en bienestar. Bueno, son las dos respuestas. Sí. Ahora, el colegio cardenalicio, Sí. cuando hay un cónclave, son esas tres hipótesis. El Papa renuncia, el Papa muere, ¿no? Entonces, lo que viene es el Camarlengo. No sé si viste la película esta de Cónclave. No la he visto. Bueno, es novelada, no tiene nada que ver, ¿no? Porque ahí hay intrigas y los grupos y están discutiendo y tal.
cuando al cardenal Cohen de Austria le preguntaron, oiga, ¿cómo se vive toda esta grilla interna, ¿no? En un cónclave? Se rió y dijo, no tiene idea de lo que es un cónclave. ¿Por qué? Es lo más aburrido del mundo. ¿Por qué, pues, cardenal? Está prohibido hablar, hasta en la comida está prohibido O sea, hablar. ¿no grillan? Nada, no. Las grillas vienen antes. Vienen en lo que se Antes. llaman las congregaciones, donde los cardenales se conocen, discuten sobre los temas frontales de la O sea, iglesia, el futuro. cada uno de ellos entra al cónclave que es donde están encerrados días y días y no hablan con su decisión o allí van cambiando. Las votaciones te van indicando quiénes son los perfiles que se van apuntalando, por así decirlo. Las congregaciones o asambleas precónclave sirven para conocerse y para discutir como el futuro de la iglesia. Pero ahí es donde se da el momento, podemos decir, de grilla. Y ahí se van perfilando, porque no, imagínate, entran y marcan el nombre de algún cardenal y puede haber 70, ¿no? Y no va a ninguna parte. Claro. Entonces aquí ya se perfilan 7 u 8, ¿no? Que seguramente fueron conversados, incluso si el Papa viviente ahí, pues donde puede intervenir, ¿no? Donde pudo haber intervenido Ratzinger, que es la tesis de la película Los dos Papas, Sí. ¿no? O, en fin, o, digamos, Francisco podría tener un papel importante. Pero Claro, ya si renuncia ya adentro es otra cosa. Ya adentro es otra cosa. Es otra cosa, ¿no? Ya, hacen varias votaciones. yo hace poco, precisamente cuando comenté la película de Cónclave, me leí todo, podemos decir, las leyes electorales eclesiásticas del Cónclave. Y son hasta más complicadas que las del INE. La verdad, hay una serie de cosas que dices, caramba, ¿no? ¿Qué pasa si hablan? Lo pueden expulsar. ¿Qué pasa si a un cardenal adentro, un familiar está enfermo o tiene una tragedia en su Dios? Es decir, todo está protocolariamente calculado. No pueden recibir mensajes. No pueden tener celulares, todo está sellado. ¿Cuántos días dura esto? No. Cónclave significa bajo llave. Y tiene bajo llave porque antes podían durar hasta meses. Había un poblado que tenían 3 meses y no llegaban a un acuerdo. Entonces la gente del pueblo dijo, no, ya no más. Entonces los encerraron, de ahí viene el nombre cónclave, y ya no les daban de comer. Y entonces inmediatamente eligieron a un papa. Entonces, sí, es una forma muy estricta y dura 3, 4 días. Pero fíjate, ahora las cosas han venido cambiando. El colegio cardenalicio ha venido cambiando. Yo te decía hace un momento que Italia llevaba mano, tenía 30 y ahora tiene 15 o 16, la mitad de lo que tenía antes. Fíjate nada más. En cambio, África ya se han crecido muchísimo. Asia tenía 9 en el cónclave del 2013 y ahora Asia tiene 21. Asia. África tenía 13, ¿no? Y ha aumentado a 16. ¿Podrían hacer ahí una coalición? Claro. Es posible, ¿no? Quitemos a Europa de en medio, sí. Podrían decir. No, perdón. África tenía 11 y ahora tiene 18. Entonces, la verdad que la iglesia se ha universalizado. Ya no es el predominio europeo, blanco, ¿no? Ortodoxo, porque ese predominio está en crisis. Las fuerzas ya ni vienen de América Latina, están en Asia y en África. Es donde el catolicismo tiene mayor vitalidad y eso va a influir en este cónclave. Ahora, ¿cuáles son los nombres? Pues hay muchos nombres, ¿no? Sería como medio ocioso, pero yo te diría, así como los conservadores. Está Burke, que te decía, este gringo, que es antidivorcio. Rudísimo. Todo viene. Müller también, es más sofisticado, etc. Está Peter Erdő, que es el cardenal de Hungría. Y bueno, Hungría es el epicentro de la ultraderecha en Europa. Así es. Está, hay un congoleño, Ambongo, que no, hombre, es realmente de la ultraderecha. Está otro africano, bueno, más porque o menos. Decías que los africanos serán negros, pero son muy ortodoxos. Son muy conservadores. Muy conservadores, muy machistas. Está también Robert Sarah, de Guinea. 79 años tiene él. Si el cónclave tarda un poquito, ya queda fuera. Pero escribió libros donde se le va durísimo a la yugular a Francisco. Del lado de los progresistas está, ya hablamos de Luis Tagle,
¿no? Un filipino, Carismático. una gente muy querido, muy propio. Está otro, Joao Braz de Avis, brasileño, que también está muy potente, relativamente joven, está fuerte. Los candidatos intermedios de compromiso, ¿no? Los que serán candidatos de compromiso, que serían pontífices de transición, ya sea por edad o ya sea por su postura, que no escandalicen a los dos bandos. Yo ahí pongo a Pietro Parolin, que es un diplomático que va a saber italiano. Está Matteo Zuppi, que es otro italiano, obispo de Bolonia, que viene de una tradición internacionalista muy importante, que es abierto, tiene un discurso allá y acá, queda bien con todo el mundo, pues. Este podría ser. Y bueno, serían como los que están apunteando, pero estos son suposiciones. Ya cuando estás adentro, quienes tienen el apoyo de Estados Unidos, quiénes tienen el apoyo de algunas empresas, quiénes tienen el apoyo de qué episcopados. Hay episcopados que tienen mucho peso, norteamericano, el alemán, en fin, hay una serie de variables, pero el hecho es que todo recae en lo que es un cónclave, en el camarlengo o decano, ¿no? Es decir, es el que primero tiene todo el peso del cónclave, ve todos los detalles, ¿no? Ve si hay algunas fisuras, sella la Capilla Sixtina y lo que hace es el que vigila las reglas, que las reglas sean llevadas a cabo. Depende mucho de ese personaje. Sí, de ese ¿Y se sabe quién sería ese personaje? ¿Está designado de antemano? Está designado ya, ¿no? ¿Quién es? En este momento no recuerdo el nombre, pero está designado ya. Es decir, es de los antiguos, pero que no rebasan los 80 años y que pueden entrar al cónclave, incluso pueden votar. En la película, el camarlengo tiene una crisis de fe. En ese momento dice, no, yo no puedo ser papa si no tengo dudas de Dios. ¿Cómo voy a ser papa? Pero después en el transcurso de la película, donde se van moviendo las posiciones, él cae en la tentación y llega en algún momento a tener aspiraciones pontificales. Bernardo, como siempre, fascinante conversar contigo. Muchísimas gracias. Nos has esclarecido muchísimo sobre la condición del Papa y sobre la condición de la Iglesia Católica, que sigue siendo una de las instituciones de significado más importantes de nuestro mundo. Muchas gracias, Bernardo, por esta conversación tan esclarecedora y fascinante. Al contrario, Sabina, muchas gracias. Un placer, un honor estar contigo conversando. Muy amable, Bernardo. Y amigos y amigas, nos vemos la próxima semana en otra conversación de largo aliento.